Buenos días y bienvenidos sean a nuestro ministerio de encuentro, a nuestro servicio de Hollywood Community Church. Y les invitamos en este domingo a celebrar el Día de los Padres. Y les felicitamos a cada padre que está viendo esta transmisión. Y le invitamos a alabar y a adorar a nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Levántense en esta mañana donde quiera que estén y celebremos el amor de Dios. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén, amén. Qué bueno es celebrar el amor de Dios y lo podemos celebrar porque hay poder en la sangre de Cristo. Él nos salvó, Él nos sanó, nos justificó por su sangre, la sangre que hay derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Podemos hoy cantar, hay poder sin igual poder. Hay poder
sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy les invito a mirar en la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17. Y en primera de Juan 3, 16 dice así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego en primera de Juan dice: y en esto conocemos el amor, en que Él puso, en que Él dio su vida por nosotros. Dios te ama de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos amó de manera tal que dio su vida por nosotros, Padre. En esta mañana adoramos tu santo nombre por la manera en que nos amaste, Señor. Gracias, Señor. Cante con nosotros. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó.
y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él te amó, y hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, y por su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Su amor yo viviré, y de su amor
Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por ese amor eterno, amor infinito. Gracias por tu amor. Señor, prepáranos en este momento para escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las últimas 2 semanas hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma. En el primer capítulo vimos que Pablo le habla directamente a los gentiles, a los creyentes que no eran judíos. Y Pablo les dio una descripción fuerte sobre la conducta de una persona abiertamente depravada. Ahora, en el comienzo del capítulo 2, él no nos dio ningún escape. Pablo va directamente hacia la persona que se cree mejor que las que él describió anteriormente en el capítulo 1. Él va de las personas abiertamente depravadas, va entonces a las personas que están secretamente depravadas en el capítulo 2, a los que le llaman los hipócritas. Y quiero que recordemos algo. Quiero recordarnos que en los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo, Pablo está haciendo el caso y está demostrando que todo ser humano es culpable, que todo ser humano es incapaz de obtener justificación delante de Dios por sus propios medios, que todo ser humano es corrupto y que habrá un juicio al final de los tiempos y que todos somos culpables y no tendremos defensa. Por lo tanto, si esto parece tocarnos a cada uno de nosotros de una manera fuerte, es porque ese exactamente es el punto de Pablo. Esa es la intención de Pablo al escribir esta carta. Ahora, quiero que sepas que al final del túnel hay una luz, ¿ok? Hay una esperanza, por lo tanto no debemos desanimarnos. Pero hoy, al continuar estudiando el capítulo 2, quiero que estemos alerta y que con fe y con valentía dejemos que la palabra de Dios nos confronte y nos revele lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Sé que es un poco fuerte, pero quiero que hoy, con fe, lo reciba. La semana pasada vimos en los primeros versículos de este capítulo que el juicio de Dios es basado en la verdad, que va a ser un juicio justo y que será un juicio imparcial. Él no va a tener parcialidad. Y hoy vamos a tomarlo desde ese mismo punto, desde ese mismo versículo, del versículo 11 del capítulo 2. Y dice así: porque en Dios no hay acepción de personas. Ahí quedamos en la semana pasada, pero vemos como el versículo 12 se mezcla con el versículo 11 o explica el versículo 11. Dice el versículo 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Como manera de repaso a lo mejor, o como la primera parte de esta sección que estamos estudiando en el día de hoy, quiero decirle que todos seremos juzgados sin parcialidad. Todos vamos a ser juzgados. Toda persona en el mundo cae bajo la categoría que acabamos de ver. Vean que él lo dice. Todos los que han pecado. Pablo luego lo expande en el capítulo 3, en Romanos 3:23. Él dice, ¿por qué? Porque cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios. Y esa frase se refiere a todos nosotros. Pablo lo aclara de esta manera. Dice, los que pecaron sin la ley, o sea, los gentiles, los que no tenían acceso a la palabra de Dios, pero también los que pecaron con la ley, los judíos. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicar una cosa. Nosotros usualmente nos consideramos los gentiles, porque la mayoría de nosotros, la gran mayoría, no somos judíos étnicos. ¿Okay? Eso nos consideramos gentiles y vemos a los judíos como otra raza aparte. Y ahora cuando Pablo está hablando, yo quiero que nosotros prestemos atención a lo que él le está diciendo a los judíos, porque para este estudio los cristianos vamos a ser muy semejantes a los judíos en vez de pensar que somos gentiles y no prestarle atención a lo que él está diciendo. ¿Okay? Seguramente esto que acabamos de leer te hace pensar que cómo puede ser, ¿verdad?, que los que conozcan la Biblia y los que nunca hayan leído la Biblia puedan ser juzgados igualmente. ¿Qué sucede con esas personas que nunca han escuchado de Dios? Entendamos esto, que quiero que entendamos que Dios no va a condenar a las personas porque no han recibido a Jesús. ¿Ok? Quiero repetir eso. Dios no va a condenar a las personas porque no han recibido a Jesús. El recibir a Jesús te salva. El recibir a Jesús te lleva a la gloria. Lo que te condena, lo que te lleva al infierno no es rechazar a Jesús. Es tu pecado. Es la desobediencia. Mira cómo Jesús lo dijo en Juan 3:17. Él dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él envió a Jesús para que nosotros fuéramos salvados por Él. Y Él dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El mundo entero está condenado a ser juzgado por Dios. Mas Él proveyó un escape de la condenación, la cual es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, todos vamos a enfrentar el juicio final, el juicio de Dios. Y en las próximas 3 partes de este pasaje vamos a ver la explicación de Pablo de que ninguno que se enfrente al juicio de Dios tendrá defensa. Ninguno. De hecho, un pastor dijo una vez que si usted está contando en sus acciones para llegar a la eternidad con Dios, más le vale que sean perfectos. Ahora, Pablo lo que mira aquí son a 3 defensas. 3 defensas que podríamos pensar que nos ganarían la justificación delante de Dios. Quiero que prestemos atención a estas porque hoy en día en los círculos cristianos hay personas que todavía creen que una de estas defensas los va a ayudar ante Dios, los va a ayudar a ser justos ante Dios. Y esas defensas son primero que nada la ignorancia, la segunda es el conocimiento y la tercera es la religiosidad. Vamos a ver la primera. Primeramente, quiero que entiendan esto. La ignorancia no será defensa ante Dios. La ignorancia no será defensa ante Dios. Miren el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, no tienen acceso a la palabra, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Seguramente usted o alguien que usted conoce se ha preguntado sobre las personas que nunca han oído en el Evangelio, ¿verdad? Aquellos que no tienen acceso a la Biblia. Ese era el caso de los gentiles en el tiempo de Pablo. Solo los judíos étnicos tenían acceso al Torá o a la palabra de Dios. ¿Podrían ellos decirle a Dios en el día del juicio que la razón que no creyeron o la razón que desobedecieron fue porque no tenían conocimiento de Él? La respuesta es no. Es no. La ignorancia no es una defensa. ¿Por qué? Por 2 puntos. Primeramente, lo leímos en el capítulo 1, en el versículo 19, que dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente.
porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Usted ve, el que no cree que existe un Dios es porque no quiere y no por falta de evidencia o por falta de información. El Salmo 19:1 lo dice de esta forma: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la creación revela a Dios. Eso es lo que se llama una revelación natural. Dios se ha revelado a todo hombre mediante su creación. Todo el que ve la creación debe llegar a la conclusión de que hay una inteligencia, de que hay un diseño perfecto y por lo tanto tiene que haber un diseñador o un creador. Vuelvo y lo repito, el que no cree que hay un Dios es porque no quiere creerlo y está rechazando la evidencia que Dios le ha dado, la evidencia natural. ¿Ok? Le llamamos revelación natural. Esta es la revelación externa de que existe un Dios. Pero miren el segundo punto. El corazón contiene la obra de la ley de Dios. El corazón de cada ser humano. Mire cómo dice el versículo 15. Porque muestran la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo ser humano tiene una conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Después de todo, ¿de qué árbol fue que Adán y Eva comieron en el jardín? Del árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, usted puede hablar con el ateo más ateo que usted conozca y se va a dar cuenta que esa persona sabe que robar es malo. Esa persona sabe que matar es malo. No hay que enseñárselo, lo sabe por instinto, porque su propia conciencia le dice lo que es bueno, lo defiende, o le dice lo que es malo, lo acusa. Esa conciencia entonces es nuestra prueba interna de que sí existe un Dios. Hay una prueba externa y hay prueba interna. Entonces concluimos que una persona que nunca ha leído la Biblia o que nunca ha oído de Dios no tiene ninguna defensa ante Dios de haber desobedecido su ley. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en su creación y le puso su ley en sus corazones. Y aún nos dice que la conciencia hace en ellos una ley para sí mismo. Y el problema entonces no es ignorancia de la ley, el problema es desobediencia de la ley y el no poder seguirla a perfección. Ahora esto nos lleva al próximo punto, que es que el conocimiento tampoco no será defensa ante Dios. El conocimiento tampoco será defensa. Los gentiles eran ignorantes y lo podemos igualar a las personas que nunca han oído de Dios. Ellos son ignorantes de eso, ¿verdad? De la ley de Dios, de la palabra de Dios. Pero por el otro lado estaban los judíos, que los judíos pensaban que al tener todo conocimiento, eso los defendería delante de Dios. Miren cómo Pablo les dice en el versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley. Aquí vemos lo opuesto de la ignorancia, ¿verdad? Vemos el orgullo en su mayor manifestación y esto nos aplica muchas veces a los cristianos. Vean que él le dice, llevas el nombre de judío. ¿Qué quiere decir eso? Ellos eran de la raza elegida. Ellos, por ser judíos, eran escogidos por Dios, ellos eran separados por Dios, ellos tenían la ley moral de Dios en los 10 mandamientos, ellos tenían las leyes ceremoniales de Dios y ellos tenían un llamado de ser luz a las naciones del mundo. Ahora, ¿no te suena eso familiar? ¿No te suena eso como a los cristianos? Los cristianos tenemos la ley de Dios, tenemos la palabra de Dios. Los cristianos somos escogidos por Dios y separados para Dios, ¿cierto? Dice, pueblo escogido, nación santa, nación separada. Y Jesús nos llamó a ser la luz del mundo. Muy parecido.
Ahora, Pablo continúa diciéndole al judío, o diciéndonos a los cristianos, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales. Tú ves, ellos tenían todo el conocimiento, pero todo ese conocimiento los llevó al orgullo. Muchos cristianos hoy día se jactan de tener también todo el conocimiento. Y claro, no es malo tener conocimiento, ¿ok? Es bueno estudiar la palabra de Dios y les recomiendo que lo haga. Pero si el conocer la palabra de Dios te hace pensar que tú eres mejor que los demás o te hace pensar que te mereces la gloria por tu conocimiento, entonces tienes el mismo problema que tenían los judíos en ese tiempo. ¿Ves? Escucha lo que ellos pensaban de sí mismos. En el versículo 19, Pablo les dice, ¿te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad? Ellos se consideraban los maestros de maestros, los instructores, los guías en cuanto a todas las cosas de Dios. Sin embargo, Pablo no los halaga por su conocimiento. Pablo no les aplaude su conocimiento. Al contrario, él utiliza ese mismo conocimiento como una acusación en contra de ellos. Vean el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el hombre en nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pablo los acusa de hipócritas. Oh sí, tienen todo el conocimiento. O le enseñan su conocimiento a otros, pero cuando viene el momento de hacerlo, no lo hacen. Tú exiges que las personas perdonen, pero tú no perdonas. Tú exiges que las personas no cometan adulterio, pero estás mirando con lujuria a la mujer del vecino. Tenían todo el conocimiento. Y él les enseña que ese conocimiento a otros, les enseñaban a otros y les enseñaban hasta a observar. Y miren, los miraban, se aseguraban que las demás personas pudieran seguir al pie de la letra todo lo que ellos le enseñaban. Y esa es precisamente la acusación de Pablo y esa es precisamente la acusación de Jesús en Mateo 23. En Mateo 23, comenzando en el versículo 1, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y le dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, tienen todo el conocimiento de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que le digan. El conocimiento es válido, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fue Mahatma Gandhi quien dijo que si no fuera por los cristianos, él sería cristiano. Hermanos, tengamos mucho cuidado que nuestro conocimiento bíblico no nos lleve al orgullo y no pensemos que nos vayamos a pensar que somos perfectos cuando en realidad nos convertiríamos en hipócritas. ¿Estás seguro? Estemos seguros, estate seguro de poner en práctica lo que conoces sobre la palabra de Dios, para que nadie pueda decirnos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 24. Esto es bochornoso. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Seamos creyentes auténticos. Seamos creyentes
transparentes. Esa es la iglesia que Dios quiere. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Una iglesia donde las personas sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La realidad es esta. Ni la ignorancia ni el conocimiento serán buena defensa delante del juicio de Dios. Lo tercero que Pablo aborda en este pasaje es que la religiosidad no será defensa ante Dios. ¿A qué me refiero? Vayamos al versículo 25. Dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión se ha vuelto incircuncisión. O sea, no ha valido de nada. ¿Okay? Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Y la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ustedes ven, la circuncisión fue una señal dada a Abraham por Dios, para marcarlo a él y a su descendencia como el pueblo escogido del pacto de Dios. El problema es este: Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham fue justificado por fe, porque él creyó en Dios. Dice en Génesis 15, versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Fue la fe de Abraham. Dios le impartió justicia a Abraham por su fe. La señal de la circuncisión no viene hasta 2 capítulos después, hasta Génesis 17. Y eso lo estudiaremos con profundidad cuando lleguemos al capítulo 4 de Romanos. Pero de alguna forma, la señal, la tradición religiosa, la expresión externa se convirtió para los judíos en la expresión de fe. O sea, que ellos pensaban que una persona que era circuncidado era automáticamente un ferviente seguidor de Dios. Esto es muy aplicable a nosotros hoy en día. Muchos pensamos que por asistir a la iglesia semanalmente somos mejores cristianos, o a lo mejor porque lees tu Biblia diariamente, o porque ofrendas frecuentemente, o porque oras públicamente y usas muchas palabrerías. Todas estas son cosas buenas. Orar, ofrendar, ser bautizados, venir a la iglesia, leer tu Biblia, todo eso es bueno. Pero ninguna de ellas indica madurez espiritual. Y ninguna de ellas indica una profesión honesta de fe. Entonces Pablo dice que el valor de la circuncisión, el valor de nuestra religiosidad, de lo que hacemos religiosamente, se encuentra solo en ser un fruto de una realidad del corazón. Tiene que estar en nuestro corazón la fe, la esperanza en Dios, y como fruto entonces hacemos las cosas externas. Un fruto aceptable a Dios en vez de a los hombres. Véanlo ahí en el versículo 29, lo repito. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu Santo de Dios, no por la letra, no por la palabra, sino que la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Nosotros lo que queremos es la alabanza de Dios. Y es interesante, la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Bueno, a lo mejor tú piensas, José, si no puedo defenderme ante Dios con ignorancia, si no puedo defenderme con conocimiento bíblico y ni siquiera lo puedo hacer con obras religiosas, ¿cómo puede ser justificado alguna persona ante Dios? ¿Cómo? Parece imposible, ¿verdad? Ese es exactamente el punto de Pablo en esta carta. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que podamos hacer para ganarnos el perdón. No hay ley que puedas llevar, pues tendrías que llevarla perfectamente por toda tu vida desde el principio al fin. Ya
Si estamos aquí, estamos tarde. Y no hay ritual que puedas llevar. Lo único que puedes hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Tú ves, Él vivió una vida perfecta de principio a fin. Él cumplió todos los requisitos de la ley perfectamente. Él pagó el precio del pecado al morir en la cruz por ti y por mí. Y Él venció la muerte con poder a resucitar de entre los muertos. Esa es la buena noticia de hoy. Esa es la luz al final del túnel. Se llama el Evangelio de Dios. Y al aceptarlo por fe, el Espíritu de Dios hará la circuncisión de tu corazón. Y ahí, y entonces ahí, y solamente ahí, recibirás la alabanza de Dios. Y esa, mis hermanos, será nuestra única defensa. Por favor, oren conmigo. Señor, en esta mañana, Señor, te pido por aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Señor, aquellos que a lo mejor tienen muchas preguntas. Aquellos que han mirado a tu creación, Señor, pero aún han dicho, no puede ser que haya un Dios. A lo mejor aquellos que nunca han leído la Biblia. Padre, yo te pido que hoy se dejen llevar por la revelación natural de tu creación, por la revelación interior al llevar tus leyes en su corazón. Y Padre, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te pido también por aquellos de nosotros que sí hemos tomado un paso de fe, que sí nos llamamos cristianos, que sí nos sentimos escogidos y elegidos y separados para la obra de Dios. Sin embargo, hemos sido hipócritas, Señor. Hemos apuntado el dedo y acusado a otros mientras no nos hemos mirado en nuestro corazón. Hemos esperado arrepentimiento de otros sin nosotros arrepentirnos. Hemos esperado perdón de otros sin nosotros perdonar. Hemos juzgado a otros que mienten o que matan sin nosotros mirar cuántas veces mentimos y cuántas veces odiamos al prójimo. Padre, ¿cómo te pido que hoy tú limpies nuestro corazón, redarguye nuestra alma, Señor? Permítenos saber esas deficiencias que tenemos para poderlas confesar delante de ti, Señor. Y recibir la limpieza que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y así, Señor, estar seguros de la defensa que tenemos delante de Dios en el día del juicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, y alzando mis ojos veré las estrellas
Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Le damos gracias en esta mañana por haber estado con nosotros. Pedimos que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En este Día de los Padres pido una bendición especial para cada padre. Seamos ejemplos de Jesús para todos nuestros hijos y para todos aquellos que nos miran. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Les recuerdo que este miércoles en la noche estaremos en Facebook Live con nuestros círculos cibernéticos de oración. Y nuevamente les invito a que sean generosos, no solamente con la iglesia, con sus diezmos y ofrendas, sino con nuestros vecinos y todos aquellos que están en necesidad. Que el Señor los bendiga, que pasen un hermoso domingo.